Bien. Sí, se ve. ¿Qué pasa? Se genera una corriente inducida, entonces el PLC ve como que piensa que alguien apretó un botón. Bien. Para evitar que sucedan estas cuestiones, básicamente se utilizan unas dos resistencias que se conocen como resistencia de pull-up o de pull-down, ¿sí? Que son un tipo de protección eh, que muchas veces el PLC la tiene incorporada. Si ustedes ven las hojas de datos, ya vienen incorporadas o tiene algún tipo de, a la salida después de la salida del autoacoplador, tiene una resistencia que está conectada a 5 volt que eh, me permite asegurar esos valores de tensión, esos valores 1 y 0 lógicos. Repito, a la salida, recuerden que ustedes están trabajando en la parte de potencia, ahora vamos a ver un concepto que son potencia y lógica. A la salida del PLC están trabajando con 24 volts, pero adentro del PLC trabajan con 5, ¿sí? Y la corriente que genera los 24 volts sobre la resistencia de entrada le da de comer a la juntura esa que habíamos visto que está conectada con el autoacoplador para tener valores de 5 volts a 0 volts, o un poquito más. Entonces, básicamente lo que se hace es poner una resistencia de que se llama resistencia de pull-up o resistencia de pull-up. ¿Qué hace esto? Cuando yo dejo abierto el contactor, ¿sí? Así el ruido electromagnético viene acá y como lo que se supone es que las entradas de todo circuito integrado son de alta impedancia, un concepto, o para hacerlo más fácil, de una resistencia muy alta tendiendo a infinito. La corriente que se induce en el cable va a haber una resistencia mucho menor por este lugar, ¿sí? Y va a ser, bueno, ¿vengo para acá? No, no voy para acá porque hay una resistencia gigante. Entonces voy para este lado y vuelvo a la fuente. Entonces todo el ruido que entra, que viene desde afuera, vuelve a la fuente y se cierra. Se cierra el circuito, evitando que eh, se, se genere un valor espurio, un valor erróneo. Este tipo de conexión, que es la más común, que se llama pull down, se utiliza para asegurar ceros lógicos. Bien. Después tenemos la resistencia de pull up, que funciona parecido, pero en vez de asegurar un cero lógico, aseguro un 1 lógico. ¿Cómo funciona esto? Yo pongo la tensión directamente sobre los 5 volts. Perdón, a los 24 volts. En este punto siempre tengo 24 volts hasta que presiono eh, hasta que presiono el botón. Y una vez que hago eso, cierro el circuito y acá aparece 0 volt porque tengo conectada la llave directamente al común, que es el negativo de la fuente. ¿Sí? Eh, y con eso yo evito que a esto tiene un poquito más de teoría de electricidad. Si ustedes ponen acá 5 volt y no hay acá no va a circular ninguna corriente, entonces como no circula corriente, la caída de tensión en esta resistencia es 0. Bien, entonces los 24 volt de la fuente aparecen inmediatamente en el canal 2. Cuando empieza a circular corriente, acá hay una caída de tensión. ¿Sí? Cuando yo presiono el botón, hay una caída de tensión en la resistencia, que es igual a los 24 volt de entrada, entonces acá me aparece un 0. Eso después, si quieren, lo explicamos en una pizarra rápidamente, pero ese es el concepto básico, ¿sí? Son dos circuitos que tal vez nunca tengan que utilizar en su vida, porque está asegurada las protecciones contra ruido electromagnético PLC, pero si en algún momento ven un PLC que empieza a hacer cosas media raras, tiene que ver con esto. Si funciona bien, claramente el PLC me refiero, si está hecho pelota el PLC, no, por más que lo hagan esto, no va a funcionar, pero tiene que ver con la protección de ruido electromagnético. A esto es lo que me refería. Si ustedes se fijan, acá tenemos un canal cualquiera y el común. Tenemos una resistencia que limita la corriente de entrada, con eso un 24 volt. Yo tengo acá un LED, que los LED por lo general funcionan con 30 mA. Yo tengo que hacer que la caída de tensión de los 24 a través de esta resistencia sea lo suficiente para que no se queme. Y esta resistencia R1 lo que hace es que aparezca el valor de tensión. Es un divisor resistivo. ¿Se acuerdan del divisor resistivo que habíamos visto? Bien. Lo que yo aseguro acá es que acá tengo una cierta tensión que me permita que acá en este circuito de acá haya 30 mA. Fíjense del otro lado del autoacoplador, tenemos un pull-up, ¿sí? Una tensión de 5 volt,
que está conectado al mix trigger y a lo que es el BJT, a la juntura esta de semiconductora. Entonces, con este pull-up yo me aseguro que no haya valores raros que se disparen ni nada por el estilo hasta que no se active el circuito. Fíjense que funciona siempre, funciona al revés, se llama algo que vamos a ver que se llama lógica negativa y lógica positiva. Los PLC funcionan en esta etapa, por ejemplo, este funciona con lógica positiva. Bien, pero es para que nada, para que tengan una idea de lo que se hace. Fíjense que acá tendríamos una suerte de acá nuestro pull-up tendría que estar a la entrada acá, pero pues con suerte jamás tengan que renegar con esto. Algo que sí puede llegar a suceder, que es algo normal, es algo que se llama efecto rebote. Todo sistema, ¿se acuerdan que estuvimos viendo filtros en la clase de acondicionamiento de señal? Y esto es por qué yo les rompí tanto con las cuestiones de filtros y demás. Todo sistema en el que entra una señal es un filtro natural, ¿sí? Por un filtro no pueden pasar infinitos armónicos de infinitos armónicos que forman una señal. Entonces, naturalmente, el equipo, el sistema, el circuito lo filtra. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan acá, la señal que está a la izquierda, esto se conoce como una señal escalón, ¿sí? Es una señal muy común que se utiliza para sintonizar PIDs, por ejemplo. ¿Qué pasa? En este punto, en el tiempo 3, en este salto, ¿sí? Hay infinitas frecuencias. Yo no puedo hacer que una señal pase de un valor a otro instantáneamente. Eso no existe. Perdón, no existe en la realidad. En la teoría sí existe. Yo puedo hacer que pase una señal, pero para poder hacer eso necesitaría infinitas frecuencias para lograrlo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero hacer eso? Mi sistema va a responder con una señal de esta manera, que es tipo como si fuese un rebote. Si se fijan, es como si fuese una pelota rebotando. Bueno, si la pelota pudiese traspasar el piso, rebotaría de esta manera. Se comporta como si fuese un resorte que se estira y se contrae. Esto tiene que ver con algo natural del sistema, ¿sí? No lo pueden evitar. Si ustedes utilizan, en su caso, un contactor, un interruptor de la llave de luz, cuando aprietan el botón y se escucha el chispazo, ¿sí? Eso es que pasa un valor de una tensión de inmediatamente a otro, ¿sí? Y pasa esto, aparecen estos valores de que rebota la señal. Si utilizan una llave semiconductora tipo un BJT, lo que es un transistor, también pasa lo mismo. No es que se puede evitar, es imposible sacarse esta señal, ¿sí? De este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Ah, cierto que acá no se podía dibujar. ¿Qué es lo que pasa? Si mis valores de tensión, si estos rebotes son lo suficientemente altos para pasar de los 1 a los ceros lógicos que estábamos viendo en un principio para poder activar, o sea, si pasa entre 15 volt y 5 volt, hace un salto gigante, ¿sí? Mi entrada digital se va a prender y se va a apagar. Se va a escuchar que hace tac, tac. El contactor, lo que sea la entrada, va a hacer ese ruido. ¿Qué pasa? Si eso está conectado, por ejemplo, a un motor, lo que va a pasar es que yo voy a estar apretando 2 veces un botón, por ejemplo. ¿Sí? Si es un contactor normalmente abierto, va a pasar que yo le voy a dar marcha 2 veces o demás. No debería, por ahí el ejemplo del motor es bastante malo. Por ejemplo, si fuese un botón que es un pulsador de marcha para parar, normal cerrado. Yo la aprieto, aparece ese rebote y lo que va a pasar es que el motor se prende y se va a apagar. El motor es chiquito, no pasa nada, ¿sí? A medida que yo voy aumentando el tamaño del motor y empieza a consumir más corriente y empieza a haber una inercia más grande por el torque que se genera, por el peso que tiene la carga que tiene que mover, y ese efecto ya es un poquito más complicado. Sobre todo si se tiene en consideración que en el arranque un motor toma mucha más corriente que lo que es en funcionamiento nominal. Entonces, para solucionar este problema, básicamente lo que se hace es conectar un filtro, ¿sí? Un filtro con, por ejemplo, un capacitor. Hay un montón de circuitos antirrebote, este es el más sencillo.
que corresponde a un capacitor, ¿sí? En paralelo a la resistencia, por ejemplo, esta es la resistencia de pull down. Y lo que hace básicamente es tomar la señal y cuando aparece que yo cierro la llave, lo que va a ver el PLC es esta señal que va subiendo y el rebote se va a atenuar, ¿sí? Esto es teórico. Lo que verían ustedes es que esta señal sube así y acá hay una pequeña ondulación. De esa manera yo me saco de encima el efecto, el rebote que me puede ocasionar el pulsado de un botón y el ruido electromagnético en este circuito que está acá, ¿sí? Simplemente conectando en paralelo entre el común, entre el canal y el común, lograría eso. ¿Cuán grande tiene que ser el capacitor? Y depende de qué tan rápido quieren que ustedes reaccione esta entrada. Esto se puede utilizar también por un retardo para que tarde un botón, por ejemplo, un motor tarde en arrancar. ¿Sí? Si yo aprieto el botón y hasta que esto no sube lo suficiente para tener los valores de 1 y 0 lógico, esto va a empezar a cargarse, 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 y cuando llegue acá el motor recién va a arrancar porque va a haber un 1. Eso se llama tiempo en realidad acá en este caso es un tiempo de subida, se llama el tau del sistema, que es el tiempo que tarda en cargarse y descargarse el capacitor. Eso ya lo habíamos visto en su momento cuando vimos filtros, a ver si podemos ver el crocodile, así lo ven. Si yo agarro un circuito así en el simulador y pongo esto que está acá y pongo una resistencia cualquiera y pongo además un capacitor, vamos a poner un capacitor normal de un microfaradio y conectamos una llave de esta manera. Ponemos 2 puntas del osciloscopio para ver nuestra señal de entrada y nuestra señal a la salida en el capacitor. Creo que así estamos bien. No, esto está ahí. A ver si lo simulamos. Le damos play. Estoy viendo lo mismo. Si yo empiezo a aumentar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto acá. Vamos a subir esto acá. Yo cierro mi señal. Tal vez no se llega a apreciar, pero si se fijan ahí en el dibujo, lo que van a ver ustedes es que se empieza a curvar Vamos a achicarlo acá. ¿Sí? Fíjense que no es directamente una línea. Si yo hago así y cierro, se empieza a ver la forma que va tomando la curva. Si yo aumento el valor del capacitor, por ejemplo, en milifaradios y cierro, perdón, ahí quedó cargado. Fíjense que empieza a descargarse cada vez más lento. Es muy grande, el capacitor es muy grande. Se empieza a descargar a través de esta resistencia. Fíjense que va bajando, 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 hasta que llega al punto. Lo mismo con la subida. Si yo ahora le doy para hacer eso, está funcionando mal el simulador. Perdón, Vamos a borrar esto acá. Cerramos esto acá, ponemos esto acá. Si yo ahora pongo el osciloscopio y cierro la llave, está funcionando mal el simulador. Lo que debería verse es que empieza a subir de forma cóncava. Si se empieza tendría que hacer exactamente esto. Debe ser el punto del osciloscopio, me debe estar teniendo algún problema entre el punto este y el valor que estoy poniendo acá. A ver ahí, justamente que está la carga, no, me está haciendo exactamente lo mismo. Tendría que verse esta curva que están viendo acá, debería verse hacia arriba también. Es un problema del simulador eso. Bien, entonces con esto yo me saco de encima ese efecto de rebote. Continuando, algo que es muy complicado, pero por ahí lo vayan a ver o necesiten hacerlo, es
cuando ustedes quieren conectar, si a la entrada quieren conectar inductancias, ¿sí? Esto es muy raro, ¿sí? No, yo en mi experiencia que tengo en conectar PLC jamás, jamás conecté una bobina a un canal de entrada, justamente por lo que voy a explicar ahora. Pero supónganse que por algún motivo ustedes quieren saber cómo funciona, tienen un transformador de corriente, ¿sí? El cual habíamos, mejor dicho, tenemos un transformador de tensión que habíamos visto ya en la clase de sensores, y yo quiero, y convierto mi señal, la conecto en forma tal que puedo ver cómo convierte cuando pasa corriente a través de un devanado de un motor, ¿sí? Pueda medir una tensión a la salida. Un transformador, ya saben, es una bobina. ¿Sí? Son dos bobinas que están acopladas por un flujo, están acopladas magnéticamente hasta por medio de un flujo, como habíamos visto en la clase anterior. Y yo quiero utilizar la bobina del transformador para ver si ese motor está funcionando. Si lo que es el devanado del transformador, del motor, está funcionando de forma correcta. Si se prendió un motor, si no. Bien, ¿qué es lo que pasa con las bobinas? Las bobinas son bastante complicadas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo la alimento o le saco la corriente, ¿sí? Las bobinas, el campo magnético que acumulan, lo convierten en corriente inducida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, vamos a hacerlo acá en el simulador, va a ser mucho más fácil de explicar. Supóngase que yo tengo la entrada de mi PLC. ¿Sí? Lo voy a representar con esta compuerta que después vamos a ver lo que es. Sí, se llama compuerta negadora, pero como entrada de un circuito digital nos va a servir. Supónganse que yo quiero conectar, ¿sí? De esta manera a la entrada de mi PLC. ¿Sí? Tengo una fuente de 24. Vamos a hacerla más chiquita por las dudas, así no se quema. Vamos a ponerle 5. Pero básicamente lo mismo. ¿Sí? No se fijen las tensiones. Yo quiero conectar una inductancia en este punto. ¿Sí? Esta sería la inductancia de mi motor. Y tengo que meter también, perdón, la inductancia del transformador de tensión que quiero leer para poder medir si está funcionando o no un devanado de un motor, si está pasando corriente. Tengo que poner una resistencia asociada para que no se prenda fuego el circuito, ¿sí? Y vamos a poner una llave. Bien, esto es el canal 0. Vamos a poner unas etiquetas acá, si se entiende que este es el canal 0 de mi PLC. Esto que está, claramente esto pasa por adentro del PLC y voy a tener mi salida conectada a través de este punto, donde tengo el común de la entrada. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es reproducir esta conexión que está acá. ¿Sí? Lo que están viendo acá, canal y común. Y mi fuente, que en este caso yo puse 5 volt para no tener que estar haciendo el cálculo de cuánto tiene que ser la resistencia. Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Y abro la llave, lo que va a pasar es eso. Siempre pasa eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las bobinas, como habíamos dicho en su momento, le gusta que le llegue corriente. Entonces, si uno le saca la corriente, genera un chispazo, genera un arco voltaico para que se siga generando corriente en el sentido que estaba viniendo. ¿Sí? En el sentido que esto es lo que se ve acá. ¿Sí? Cuando yo conecto la llave, se genera una corriente. O sea, le hice, agarra la corriente y hace que vaya más rápido hacia la bobina para generar campo magnético. En cuanto yo saco en este punto, abro el switch, la bobina, ¿sí? Me genera una contracorriente debido al campo electromagnético que tiene, el campo magnético, perdón, que tiene acumulado, que como el circuito quedó abierto porque yo abrí la llave, genera un chispazo, hace un arco voltaico. Bien, ese arco voltaico, si yo ahora les pongo el simulador y nos fijamos cuánto era la corriente que podía aguantar, por ejemplo, si yo quiero abrir la llave esta, si me dice, bueno, generaste un pico de 5 por 10 a la 14 volt, ¿sí? Cuando esto aguantaba hasta 400 volt. Siempre pasa esto, ¿sí? Lo mismo con esto acá, me dice, podías poner un volt y lo que tú le pusiste fue esto.
Bien, entonces para evitar que pase esto, una bobina, se tiene que conectar siempre lo que se conoce como diodo de rueda libre. Fíjense que estamos conectando los tres tipos de componentes que podemos tener en un circuito eléctrico común, ¿sí? En una bobina, un capacitor y la resistencia que ya es propia de los cables del circuito. Cuando yo conecto esto tengo que utilizar algo que se llama diodo de rueda libre. Un diodo de rueda libre es simplemente un diodo el cual me permite que el campo magnético que está acumulado en la bobina se disipe en él. Entonces lo que se hace, la regla mnemotécnica para acordarse cómo se conecta un diodo de rueda libre es el diodo siempre apuntando hacia la fuente, ¿sí? Como está acá, de esta manera. Si yo conecto mi diodo, que depende de la potencia, el campo electromagnético que tiene la bobina, lo pueda disipar, yo conecto esto de esta manera, y si está todo bien conectado y la teoría no me falla, si yo hago esto, ¿sí? No debería prenderse fuego nada. De esa manera se debería conectar siempre, siempre una bobina a una entrada digital para saber si está funcionando o no. En el caso, estamos hablando acá en lo que son tensiones de continua, ¿sí? En el caso, las entradas de un PLC, ahora vamos a ver más adelante, pueden ser también de alterna, ¿sí? De corriente alterna o de corriente continua. En el caso de que tenga corrientes alternas, lo que utilizan son otros dispositivos que se conocen como varistores, que son resistencias que varían, o sea, yo no tengo acá para poner un varistor, es una resistencia que cuando aumenta la tensión se comporta como un circuito, como un cable, ¿sí? O sea, baja su resistencia. Entonces permite que la corriente pase, toda la corriente esta que se generaría acá si tuviese varistor, si esto fuese alterna, pasa a través de esa resistencia. ¿Bien? Y de esa manera, o sea, de un lado y para el otro, ¿no? Porque es una tensión alterna. De esa manera evito que se prenda fuego mi entrada. Si yo busco varistor para que lo vean, ¿sí? Un varistor es sencillamente esto que está acá. Se parece, si ustedes se fijan y recuerdan la clase de sensores, básicamente un termistor, un NDC o un PTC. Tiene la misma forma, ¿sí? Fíjense que los circuitos, los integrados y todo lo demás, los componentes eléctricos no cambian la forma, ¿sí? O sea, pueden ver una lentejuela como esta y ser un capacitor también. Pero el varistor hace eso. Se utiliza para proteger las entradas de los circuitos. Cuando tenemos corrientes alternas, también se puede utilizar para corrientes directas. Esto es, por lo general, para las corrientes directas es más común utilizar semiconductores como diodos. Pero tiene el mismo funcionamiento. De hecho, si ustedes buscan las curvas de un diodo, ¿sí? Y la curva de un varistor, son muy parecidas y pueden prestar la confusión, ¿sí? Esta es, por ejemplo, la curva de un diodo, cómo funciona en directa y en inversa, y esta es la curva de un varistor. Fíjense que son prácticamente iguales. Bien, eso es lo que va con las precauciones de los fenómenos que tenemos que tener en cuenta cuando conectamos una una entrada digital. Ahora lo que vamos a empezar a ver es las similitudes con la lógica dura, ¿sí? Recuerden que los PLC salen todos de querer emular y hacer más flexibles los tableros de control que estaban hechos con contactores. Perdón, me tomé un mate. Eh, un segundito que estoy revisando el chat. Es un presente. Bien, fíjense, a izquierda y derecha lo que tenemos son un sistema, dos diagramas unifilares, ¿sí? El de la izquierda es un contactor, una lógica dura, un botón normal abierto, un contactor normal abierto con una bobina de un relé, ¿sí? Y a la derecha tenemos el mismo diagrama, pero en vez de tener el, el relé, ¿sí? La bobina del contactor, tenemos el octoacoplador. Básicamente, los diagramas entre uno y el otro son lo mismo, no debería variar mucho el conexionado unifilar con... Este es muy específico, quizás en los diagramas de lo que se conecta a PLC directamente ponen una entrada o ponen una bornera
la cual es la que se va conectada al PLC. Pero básicamente, fíjense, yo en este caso puse que son L1 y L2, pero acá por cuestiones de seguridad, cuando se puede, siempre que se pueda, debería conectarse el neutro en la parte superior, ¿sí? Donde el operario tiene que tocar el botón, ¿sí? Se pone el neutro, porque acá en este punto tengo 0 volt, y en este punto tengo 220 volt. Entonces, cómo se conecta esto? Ahora después esto vamos a hacer un zoom para que se vea un poquito más. A ver. Lupa. Bien, fíjense que tenemos acá. Tenemos nuestro contactor. Tenemos nuestro contactor, sí, normal, normal abierto. Oh, se me activó. Un segundito. Fue una mala idea esto. Ahí está. Ahora lo vamos a ver en otro dibujo. ¿Dónde quedó? Mil tortones con eso, quise mostrarles, pero casi. Bien, ahí ven toda la filmina. Lo que tengo yo acá conectado es, en este punto, sí tengo conectado el neutro y la base. Yo aprieto el botón y el contactor se cierra. Esto ya lo conocen todos. En este punto que está acá, lo que yo tengo es conectados. La salida de 24, tengo la alimentación que va conectada a esta parte del PLC, este es un Modicon M221. Tengo conectado la entrada y acá tengo mi fuente de 24 volt que está incorporada. Si volvemos un poquito para atrás, ahora lo mostramos directamente acá acá en el, así se ve mejor. Tenemos nuestra entrada, nuestra salida de 24 volt, DC out y los 0 volt. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es conectar esto de tal manera que tenga una lógica de syncing, ¿sí? O sea, yo entro a las entradas, mando corriente. ¿Cómo es eso? Fíjense, conecto los 24 volt, ¿sí? El común, que es el 0 volt, lo conecto al común. Lo puenteo. Esto que está acá, el 0 volt, lo puenteo al común y de esa manera yo tengo que el punto, el común de todas estas entradas, ¿sí? Fíjense que llaman I0, I1, I2, I3 y 4, es 0 volt. Y mando los 24 volt a mi contactor. Y de esa manera yo tengo configuré mi PLC en modo syncing y una entrada, un contactor directamente. Con esto ustedes ya están asegurados que cuando tocan ese botón a la entrada, por ejemplo, en este caso es la entrada I2, tienen 24 volts o tienen 0 volt. ¿Sí? En este caso estamos obviando de poner la resistencia pull down y los capacitores y todo lo demás para hacer mucho más fácil el, el ejercicio. ¿Sí? Por lo general, esas cuestiones de pull down y pull down, pull down y capacitor se utiliza cuando tengo mucho ruido en el lugar, ¿sí? Y si no, se utiliza un tipo de jaula de Faraday cerca del PLC para que no sucedan esas cosas. Una jaula de Faraday es una jaula propiamente dicha que lo que hace es hacer que las ondas electromagnéticas impacten en ella y vayan a tierra, se deriven a tierra. Entonces, ese es el concepto para conectar el PLC. Ahora fíjense, algo que es muy común, y si lo llegan a ver en algún momento de su vida mientras están haciendo mantenimiento, es que es algo bastante grave, es lo que son las paradas de emergencia. Las buenas prácticas en un automatismo indican que una parada de emergencia, en un automatismo y en cualquier tipo de circuito eléctrico, las paradas de emergencia jamás de los jamases tienen que pasar por el PLC.
¿sí? Una parada de emergencia lo que hace es matarme el equipo, ¿sí? Matarle el proceso, desconectar todo para que si está pasando algo, si alguien agarró un motor o un eje, agarró a alguien o se quedó atrapado a alguien, yo pueda matar el proceso y que no siga continuando una cinta transportadora y demás. Eh, las paradas, o sea, en el primer caso, en el caso que tienen a la izquierda, tenemos conectados un contactor, un botón, conectado a una entrada y a su vez tenemos una parada de emergencia conectada a otra entrada del PLC. Estas dos, tanto la parada de emergencia como el contactor, están en modo syncing, ¿sí? Eh, ¿Por qué esto está mal? Porque si yo conecto mi parada de emergencia directamente a una entrada, quiere decir que yo estoy programando esa entrada en mi PLC y en algún lugar de mi programa estoy diciendo que si la entrada esta que está acá, ¿sí? Aparece un 1, en esta entrada aparece un 1, que me mate el proceso. Ahora, ¿qué pasa si el PLC deja de funcionar por algún motivo? Cosa que es muy común. Lo que se llama tararse. Se tara el PLC, ¿sí? Sigue funcionando el proceso, no le pasa cabida a ninguna de las entradas y sigue funcionando, deja cerrados los contactores de salida, los motores siguen prendidos. Yo voy y le quiero pegar a la parada de emergencia, no hace absolutamente nada. El equipo sigue funcionando y no lo puedo frenar. Entonces, cuando uno conecta una parada de emergencia, ¿sí? En este caso es solo en este caso está como una parada de marcha, yo tendría que haber puesto un botón de color rojo en en realidad. Cuando uno conecta una parada de emergencia, directamente la conecta a la alimentación del PLC, ¿sí? A lo que es esta alimentación del PLC. Entonces, si en algún momento pasa algo con el PLC porque está funcionando mal, yo voy corriendo, le pego y apago todo. Se abren los contactores, ¿sí? Se abren las salidas, se abren, las entradas dejan de leer, etcétera, ¿sí? Eso es algo, esto lo he visto, esto sí lo he visto en algunas implementaciones y es bastante grave. Sobre todo porque no puedo asegurar que yo pueda detener el automatismo. Eh, Cierto es que dentro del PLC hay ciertas banderas o watchdogs, lo que llaman watchdogs, que son vigías, que se fijan si el programa está corriendo, si está funcionando, si quedó demasiado tiempo funcionando en algún lugar, que hacen que se apague o se reinicie según como uno lo configura. Pero siempre, si uno no tiene noción de cómo programar esos watchdogs, eh, o esas banderas, también se conoce como banderas, siempre es bueno tener alguna forma física de tener el automatismo, siempre, por cualquier cosa. Cerca más que nada, por lo general estas paradas de emergencia están cerca de lo que es la planta. Planta se llama todo lo que es el mecanismo, ¿sí? Ya sea un motor, sea una cinta transportadora, etcétera. Uno aprieta el botón y apaga el proceso. Eh, esto lo que ven acá es un diagrama de las entradas de un M221, ¿sí? Eh, Fíjense, tenemos lo que son las entradas. Este diagrama me está mostrando que las entradas están conectadas en modo syncing, porque tengo conectado los 0 volt al común del, del, del PLC y los 24 volt van conectados a la parte a los contactores en forma directa. Les voy a explicar un poco qué son estos diagramas. Acá tengo el diagrama de tierra, ¿sí? Esto que está acá es un fusible de 0,5 amperes. Dependiendo del fabricante, le va a indicar cuál es el fusible que tiene utilizadas las entradas. Y esto que se ve acá, que está conectado a tierra, son las pantallas, ¿sí? Las pantallas o la protección que tiene el cable para poder derivar cualquier corriente espuria a tierra. Se indica de esa manera. Uno puede conectarlo si no tiene un punto de tierra en algún lugar y el PLC está conectado a tierra, puede conectar directamente lo que es la malla del cable al PLC y de esa manera evitas un montón de problemas de ruido y algo que se conoce como ground loops, que ahora al final de la clase vamos a ver, que no creo que nos sacase el tiempo, pero bueno, lo veremos en la siguiente clase.
Bien, ahora si tenemos nuestro contactor digital, nuestros botones y nuestro fin de carrera, el otro tipo de sensor que ahí teníamos que conectar, ¿sí? Es la proximidad, los sensores de proximidad, los sensores PNP o NPN. Bien, ¿qué es qué es un sensor, qué es un PNP y qué es un sensor NPN? Esto quiere decir cómo funciona la salida de mi sensor. Cuando un sensor es PNP, lo que yo tengo es una juntura. Las PN y PNP o NP son junturas de materiales que tienen mayor cantidad de electrones. Uno se dice que está dopado, uno de los materiales está dopado, tiene mayor cantidad de electrones que la otra, en la que está unida. Por ejemplo, en este caso la juntura PN tiene mucho más electrones que la N. Que lo que hace es cuando yo le pongo una tensión, este es una juntura, es un transistor, cuando yo le pongo una tensión, ¿sí? Entre lo que es la base, la base y el emisor, que es este punto que está acá, lo que voy a tener es una corriente que va a circular desde el emisor, en parte del emisor, a través de la base del transistor y el colector del transistor. Este tipo de sensores, que son sensores PNP, se conocen como sensores tipo sourcing. ¿Por qué? Porque ese sensor va a llegar corriente a mi PLC. Antes que eso, fíjense en la parte inferior, si ustedes se fijan, tengo los tres cables, los deben haber visto en algún momento, que son azules, negros y marrones, algún sensor de inductivo o un capacitivo. Lo que me está mostrando es cómo se conecta la salida, ¿sí? Mi base, que es esta que está acá, con el colector y el emisor, y este es el transistor que me va a decir se cierra o se abre y si el sensor está funcionando. La carga en este caso sería el PLC, bien la entrada del PLC. Cuando yo conecto un sensor, y esto sí es importante ver cómo funcionan, porque si yo compro un sensor PNP, ¿sí? De proximidad, inductivo capacitivo, ya sea cual sea el caso, tengo que fijarme con cómo conectar la entrada, porque estos sensores me van a decir cómo tengo que configurar la entrada, si va a tener que ser en lo que es sourcing o en syncing. En este caso, los sensores PNP son del tipo sourcing, o sea, la corriente va a salir de ellos y va a viajar hacia el PLC. Entonces, no me queda otra que configurar mi PLC en modo syncing, en modo que la corriente llega hacia él, ¿sí? Porque la corriente va a viajar, yo voy a alimentar con la fuente de 24 volt, ya sea propia del PLC o externa, voy a alimentar el circuito, perdón, el sensor, la corriente va a salir a través del cable negro y se va a meter a la entrada del PLC. Si yo lo pusiera al revés, si pongo acá una tensión en el común, no va a haber circulación de corriente y por lo tanto la entrada nunca se va a activar. Bien. Eh, entonces, este tipo de sensores, siempre que tengan un sensor PNP, ¿sí? En las hojas de datos lo van a ver cuando lo compren, a ver si podemos encontrar alguna para que se vea. A ver si aparece uno sencillo. A ver.